Bueno, doy la bienvenida entonces, Martín González, gracias por estar. Saca el mouse. Gracias por estar. Les voy a contar, con Martín somos compañeros hace 2 o 3 años, estamos trabajando, compartiendo capacitaciones a través de la Secretaría de Estado de la Mujer. Martín es abogado y está especializado en género y disidencias. Y bueno, y nada, fue creciendo una linda amistad que para mí es hermoso compartir con vos estos caminos, estas andanzas, nos entendemos súper bien y nada, el primero en que pensé para que pueda compartir en esta jornada la mirada desde el marco legal y cómo estamos parados en relación a las políticas públicas de las disidencias sexuales, ¿no? Y de toda la problemática del colectivo. Pensé enseguida en vos y bueno, agradecerte y te dejo la palabra para que puedas contarles al auditorio lo que planeamos. Bien. Bueno, eh, bueno, muchas gracias por la invitación, Mile. Muchas gracias por generar estos espacios, como te decía ayer. Creo que son importantes y creo que es necesario justamente porque considero que a estos derechos que fuimos ganando, e incluso como lo contaba recién el profesor, esto de que esto es una lucha y esto hay que justamente conservarlo y buscar la efectivización y utilizar el derecho como esta herramienta justamente de transformación social. Entonces, por ahí yo desde mi lugar como abogado, trabajo como abogado y justamente también utilizo mis herramientas para no retroceder más y para que la libertad que yo gozo hoy en día, quienes me sigan en otras generaciones puedan gozarla mucho más, ¿no? Por ahí la vez pasada leía esto de los amores adolescentes, que quizás mi generación tuvo una heteronorma tan presente que era imposible, por ahí más yo viviendo en Jujuy, una sociedad un poco más conservadora, o quizás igual que Tucumán. Entonces por ahí son ciertas cosas que nos hacen reflexionar de las faltas que tenemos, ¿no? En esta vida y en esta forma en la que se estructura nuestra sociedad. Entonces, por ahí creo que es interesante generar estos espacios, creo que es interesante hacer circular la palabra, hacer el diálogo intergeneracional, como siempre digo, e ir adquiriendo, ¿no? Esta perspectiva de género y esta perspectiva interseccional para poder dar una respuesta, sobre todo quienes tienen una situación más vulnerable dentro del sector de la población de personas LGBTIQ+, AP y tanta diversidad y disidencia, ¿no? Que hay. Yo para empezar me parecía a partir de esto de pensarnos de un derecho justamente fundado en una heteronorma, ¿no? De un derecho histórico fundado en una heteronorma y esta heteronorma justamente fundada a su vez en un sistema binario. Digo, me parece interesante partir desde esta lógica porque esta es la lógica que reproduce el derecho y que reprodujo siempre si no fuera por los movimientos sociales, ¿no? Pensando y por los movimientos de la disidencia. Creo que la evolución justamente del derecho lo veo como un proceso histórico, como un proceso de una evolución histórica en contra de ciertas palabras y de ciertos discursos que, por ejemplo, en su momento patologizaban identidades, patologizaban personas y que eso reforzaba justamente el sentimiento de expulsión y de discriminación. Yo creo que por ahí esta evolución del derecho es también fruto de cómo vamos ejerciendo nuestra ciudadanía, justo fruto de cómo vamos ejerciendo nuestra lucha social. Y ahí está la clave de transformarlo o en una herramienta de transformación o que quien lo agarre lo use para ser un instrumento de opresión, ¿no? Siempre me parece interesante marcar esto porque incluso siempre que hablo del derecho, cuando hablamos incluso de la perspectiva de género, es pensar en eso, cómo evoluciona el discurso, cómo evoluciona la palabra, qué palabra ganamos, ¿no? También hablar hoy de perspectivas de género, hablar del género, son palabras de la palabra disidencia, diversidades, incluso las tensiones que hay entre esas palabras, digo, son bienvenidas, ¿no? Y son frutos de estos diálogos, de estas luchas, ¿no? Y por ahí pensando justamente lo que nos convoca es lo de Stonewall, de 1969, allá por hace mucho tiempo, ¿no? Si es real que celebramos un Día del Orgullo, pero ¿a partir de qué celebramos? ¿No? A partir de un suceso que estuvo atravesado por mucha violencia, por mucha opresión, por mucha discriminación. Y creo que por ahí este suceso significa también una respuesta política,
¿no? Por ahí digo, creo que esto marca además del orgullo, y que a mí me parece muy bien festejarlo con alegría y todo lo que conlleva ser orgulloso de ser uno mismo, creo que tampoco tenemos que olvidar y perder el eje de la resistencia que implica esa respuesta política. Entonces por ahí recién escuchaba al profesor y bueno, sí, sentía como esa lucha y toda esa trayectoria histórica en su persona por la opresión de nuestras sexualidades, porque no es más que eso, ¿no? Es oprimir nuestras sexualidades, nuestros sentidos, nuestros sentimientos, y no es más que oprimir ese sentimiento de amor, ¿no? Entonces, bueno, pensaba en eso, digo, también qué significaba Stonewall para ese sector de la población en New York. Digo, era un refugio donde iban las personas que no entraban en la normativa, y bueno, por ahí sí estuve como leyendo un montón y viendo desde que empecé a tener estas lecturas, y ahora me volví a esas lecturas de qué significaba Stonewall, ¿no? Entonces por ahí, bueno, pensar también que esa era una época respaldada por mucha violencia, era una época en donde ser homosexual simplemente o ser una persona trans era un delito y estaba justamente respaldado por una norma. Digo, había una objetividad construida socialmente, que era una ley, una norma que respaldaba que una persona por ser homosexual pueda estar en prisión. Hoy en día también en otros sectores del mundo, en otras sociedades, sigue siendo condenada la homosexualidad y hasta incluso algunos tienen penas de muerte. O sea, estamos hablando del 2020, Stonewall fue en 1969. Entonces creo que por ahí lo crítico yo siempre lo pongo ahí, siempre pongo ese acento. Digo, lo crítico está cuando hay una normativa que justifique y fundamenta la violencia a las mujeres, a las personas de identidades diversas, no binarias, a las personas con otras sexualidades, a la diversidad en sí. Digo, ahí está, creo, la peligrosidad y ahí está la lucha, creo, justamente. Y el no retroceso tiene que estar ahí. Por eso, reitero, celebro estos espacios donde podemos tener estos diálogos, porque esto también es un signo y un mensaje de resistencia y un mensaje de lucha para decir que seguimos existiendo, estamos y no vamos a retroceder en nuestros derechos. Pensando justamente en la legislación argentina, como para ya adentrarnos más al tema, después de esta pequeña reflexión, sí hay un orden evolutivo también en nuestra legislación que hay que tener en cuenta. No es mi idea quizás desarrollar cada una, pero sí nombrar los hitos más históricos y más presentes y más necesarios, y por ahí todo lo que tenga que ver con el acceso al derecho a la salud, quizás lo pueda hacer la doctora Reina que sigue, pero bueno, voy a dar una pequeña introducción para esto. Por ahí leía también y lo escuchaba recién al profe, decía, bueno, cuando en 1992 había sido la primera marcha del orgullo, digo también lo simbólico de venir de una época de la dictadura, o sea, 10 años después de haber vuelto a transicionar a la democracia, una marcha donde también estaban los movimientos de varones gays, de mujeres lesbianas, que después se suman, lo escuchaban en Loana Berkins, en el 95 recién las trabas, digo, cómo también el movimiento va, digo, evolucionando, va como mostrándose de otra forma, y me parecía y me llamaba mucho la atención que a esa marcha iban con máscaras, con pañuelos para no ser reconocidos, ¿no? Porque también estaban esas reminiscencias de la dictadura. Sí hay una historia fuerte en la Argentina, hay una historia fuerte en el derecho y hay una historia fuerte en las opresiones. Y por ahí, bueno, también pensar, que me parece, bueno, algo muy interesante de decirlo, que hay un documental, en nombre de Flor se llama, que habla también cómo, tanto en proceso de dictadura y tanto en proceso de democracia y tanto en proceso de coronavirus, la población trans por ahí sí, nunca logró como cambiar, ¿no?, su situación en cuanto a la efectivización real de derechos, recién estos últimos 10 años. Y por ahí pensar también que durante la época de los 90, y esto el profesor lo debe tener muy en claro por lo que lo escuchaba, también existían los edictos policiales, ¿no?, que creo que incluso hasta el día de hoy se respaldan algún que otra contravención, que también son herramientas que utilizan para criminalizar las identidades trans, que se utilizan para criminalizar a parejas del mismo sexo, y por ahí pensar en casos muy cercanos, el de Pepa y Gaitán, el de Iggy, el de estas dos compañeras lesbianas que se dieron un beso en el metro, que también fueron criminalizadas. Digo, como que también hay un respaldo en las contravenciones. Acá en Tucumán existe, en Jujuy existe, donde todavía se sancionan, porque esto va y atenta contra la moral, ¿no? Entonces, por ahí digo, si bien en los 90 existieron fuertes dictos policiales, razas policiales que estaban específicamente determinadas para perseguir y para establecer el nuevo, digo, ellos lo hablaban como estas políticas de persecución social dirigidas a la normalización de la sociedad. Hay un edicto que habla de normalización.
Y digo, bueno, si bien esto ya en los 90 dejó de suceder, también es interesante ver los resabios de esto y cómo a veces códigos contravencionales todavía están latentes y tienen estas palabras y este sentido, ¿no? De criminalizar y perseguir. Y creo que dentro de la población LGBTIQ+, y toda la diversidad y disidencia, quienes todavía siguen siendo perseguidas son las compañeras trans, que ejercen el trabajo sexual quizás en las calles, acá en Tucumán, en el Parque 9 de Julio, en la zona del Bajo, y que esto se utiliza justamente para la persecución de sus identidades y para la tortura en las comisarías, porque esto pasa. Por ahí también, si bien este panorama todavía existe, me parece necesario también como refrescar qué es lo que fuimos logrando a partir de estos últimos años, pensar en la ley de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, pensar en la ley de educación sexual integral, pensar en la ley de matrimonio igualitario, que también significó un hito en cuanto a los derechos de las personas del mismo sexo con respecto al ímpetu de los derechos civiles, digo, los patrimoniales, las cosas que hay que compartir, las cosas que se pueden dividir, o sea, digo, como cualquier otra pareja, incluso hay un documental que es hecho por la CHA, no por la CHA, perdón, por Telefe, que cuenta la historia de la CHA de Carlos Jauregui y muestra cuando Carlos Jauregui muere su novio, su pareja, y va a la hermana a la casa que habían construido toda la vida y lo sacan de ahí. O sea, no tiene derecho a nada. Y por ahí digo, y el único fundamento que suele parecer irracional, o nos parece irracional, era que eran una pareja del mismo sexo, o sea, solamente eso, pero habían construido su vida y su proyecto familiar como cualquier otra familia heterosexual. A mí esa escena me parece como clave para pensar en derecho, de cómo también, bueno, gracias al matrimonio igualitario se modifica una parte del Código Civil y se habla de personas, ¿no? Digo, se habla de personas en su totalidad. Y ahí podemos empezar a pensar de que, bueno, son derechos compartidos como todos, para todos y todas, ¿no? Otra norma muy importante que es una ley de vanguardia a nivel internacional, que es la ley de identidad de género. También pensar cómo se patologizaba y se judicializaba una identidad y que hoy en día tenemos la oportunidad de poder, las personas trans puedan acceder justamente a rectificar un documento, a ser reconocidos y reconocidas como personas en un simple acto administrativo y no tener que judicializar ni intervenir su cuerpo. O sea, pensar que para obtener un documento te lo tenía que dar un juez. Y que eso era un proceso muy doloroso porque además de patologizar tu identidad en un proceso judicial donde tenías que pasar por 2 psiquiatras, también tenías que hacer una intervención corporal. O sea, hablaban de identidad sexual, no de la identidad de género. O sea, no del género como una autopercepción, sino justamente de la identidad del sexo, del genital. Tenían que amputarse si tenían pena, tenían que hacerse una vaginoplastía, tenían que ponerse pechos, digo, tenían que constituir una figura absolutamente binaria del cuerpo de la mujer para ser reconocidas como una mujer transgénero o transexual. Digo, hoy en día hablamos de la identidad de género, no de la identidad sexual, y hablamos de la autopercepción, hablamos de la armonización de los planes médicos obligatorios, hablamos de la constitución de su cuerpo en base a su subjetividad. Yo por ahí, en mi experiencia, mi primer caso fue, que esto también me abre a las puertas y me habilita esto, a trabajar, fue con respecto a una chica trans que tenía obra social y que la obra social le negaba hacer la operación de nunca me salió el nombre, la operación de los pechos, digamos. Implantes. Y por ahí también fue una lucha de pensar de que mucha gente lo consideraba dentro de esta obra social, que era una obra social provincial de otra provincia, lo consideraba como una operación estética, ¿no? No entendía el sentido de la constitución del cuerpo de una mujer. Nos decían que en últimas instancias, cuando ya íbamos a hacer, digamos, las acciones legales, que lo querían hacer pasar por una operación de cáncer. O sea, digo, y esto fue 2014, 2015, en el 2015 fue este caso que tuve. Y digo, como también, digo, hace 5 años, no fue hace mucho. Y muchas veces también en mis espacios de trabajo me llegan compañeras trans que tienen obra social porque tienen otras posibilidades también, ¿no? Y la obra social se las niega, no les niega el acceso a ese derecho porque creen que es una operación estética. Bueno, es una lucha también que se tiene que dar más allá que esté sancionada la ley, es necesario empezar a efectivizar también esas normas. Pero bueno, también es un gran paso pasar desde un procedimiento quirúrgico y patologizante y con psiquiatras de por medio a que hoy la persona pueda hacer de otra forma su petición
y que no sea más que un acto administrativo el reconocimiento, la rectificación de su documento. Y que incluso las personas que no lo hagan tienen el artículo 12 que reconoce el nombre de pila para que sean nombradas como tal. Y esto también pensando, ¿no?, en la guía para la atención de salud integral de las personas trans, que lo saca el Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, donde también, bueno, establecen a los cuerpos médicos cómo tiene que ser el trato, y las campañas por ahí también que se hicieron en cuanto al respeto de la identidad de la otra persona. Digo, esto también es importante porque hoy en día vemos hasta incluso en los medios de comunicación cómo no se respeta la identidad, o se habla de el travesti, o sea, digo, y es fuerte porque también es necesario cambiar esos discursos y respetar desde los medios de comunicación cuando va a formar esa opinión pública, ¿no? Otra cosa también dentro de acá son los procesos judiciales. Digo, cómo también impacta esta ley, esta normativa en los procesos judiciales al momento de investigar los transfemicidios. Últimamente, en la semana pasada, hace 2 semanas, cuando desde la Corte, desde la Secretaría, desde la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema, de acá de la provincia de Tucumán, se peticionó en el caso de Ayelén que se caratule con el nombre de Ayelén, porque si bien conocemos un transfemicidio conocido, la justicia lo caratuló con su nombre masculino porque no había hecho la rectificación y lo puso como homicidio simple. Entonces uno lee esa carátula y es otra historia, es otra persona y queda absolutamente invisibilizado. Digo, ahí también, bueno, en base a lo que fue la petición propia del cambio de carátula del cuerpo de abogados y abogadas querellantes, en la cual formo parte, además se sumó la petición de la Corte Suprema, y que es un signo muy grande porque lo hace la Corte Suprema. Digo, si bien es para este caso particular, nos sirve como antecedente para el respeto de las identidades de las compañeras que una vez muertas, ¿no? Digo, es muy triste esto, pero digo, pensando cómo también son ciertas luchas y ciertas adquisiciones, y también cuál es la exigencia que tenemos que tener para que esto proceda y que esto realmente sea efectivo. Me hacía acordar también la ley de SIDA, que es de 1990 y algo, que es bastante vieja. También me parece interesante nunca olvidarnos de los principios de Yogyakarta, que es a nivel internacional, que nos amparan a nivel internacional. Son principios que los da la ONU a partir de un trabajo exhaustivo de un montón de referentes a nivel internacional. Me parece interesante siempre hablar de la opinión consultiva de Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es una opinión fantástica que habla justamente del respeto a la identidad de género no sexual, a la identidad de género hablan ellos, ellas, como también hablan sobre los derechos civiles adquiridos por las personas del mismo sexo, a partir de Atala Rif, o sea, un montón de fallos internacionales que tienen contra Chile, contra un montón de países que, bueno, que también impactan en el orden normativo nacional, ¿no? Entonces, por ahí creo que este orden jurídico surge gracias también al movimiento y a la lucha de los colectivos de la disidencia, de los colectivos de la diversidad, para que me guste la palabra diversidad. Yo opino y utilizo más la palabra disidencia que diversidad. Es como también creo que como yo me manifiesto en cuanto a la heteronormatividad. Y creo que, bueno, pensando incluso en los espacios que compartimos con vos, Mire, esto de la necesidad y la importancia que todas las instituciones del Estado tengan aceitadas estas normativas, tengan aceitada este plexo para poder dar justamente respuestas más efectivas, y que al momento que tengan que efectivizar políticas públicas sea siempre con la perspectiva de género y sea siempre con una mirada desde la perspectiva interseccional, porque también es necesario que pensemos quiénes son las personas que forman parte del colectivo y cuáles son las vulnerabilidades que atraviesan cada una de ellas y ellos, ¿no? Entonces, por ahí digo, tampoco las cuestiones de clase tienen que ser muy alejadas de esto. Digo, por ahí hay que entender las vulnerabilidades o las capas de vulnerabilidades que atraviesan de distintas formas a las personas que comparten estos espacios dentro del colectivo. Entonces, por ahí, bueno, otro logro que yo veo es que Tucumán haya adherido a la ley Micaela. Bien, entonces por ahí creo que podemos mejorar los sistemas de salud al momento de atender a una persona trans con estas guías de atenciones. Podemos mejorar las políticas públicas del Ejecutivo, podemos mejorar incluso las cuestiones que se puedan sancionar en nuestra legislatura. El cupo laboral trans es algo que nuestra provincia necesita, que nuestro país necesita. Las compañeras trans tienen que acceder a espacios de trabajo formales, tienen que dejar de morir a los 35 o 40 años. Digo,
incorporar también esta ley Micaela nos ayuda a poder tener esa perspectiva, a poder mejorar en ese sentido. Y por ahí, bueno, celebro incluso que el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán esté en tratativas para poder sancionar el cupo laboral trans, ¿no? Entonces, por ahí creo que está bueno, como Mile compartimos las capacitaciones en el Consejo, entonces por ahí como que también tienen esos impactos positivos estas normativas que al fin y al cabo, reitero, siguen siendo parte de esta lucha y de este movimiento. Sin embargo, por ahí tenemos todavía análisis y deudas que tienen que ver con los casos judiciales que se encuentran en nuestro país, que son sumamente lamentables. Pensar en el caso de Iggy en Buenos Aires, una mujer lesbiana que quiso ser, o sea, a quien casi se la, o sea, un grupo de 7 varones creo que fueron los que intentaron abusarla desde un sentido correctivo, ¿no? Porque le decían a ella, a vos te vamos a hacer mujer. Ella le decía a Iggy por un jugador de fútbol, ella jugaba fútbol en su barrio, tenía una expresión de género con ropa más masculina que femenina, digo, ella constituía su subjetividad en ese lugar y hubo un grupo de varones que ejerció una violencia correctiva hacia ella, ¿no? Y digo, y el proceso judicial, ella por defenderse de ese ataque de 7 hombres, creo que no asesina o hiere a uno, termina ella presa, estos muchachos quedan libres, queda ella condenada, se tiene que armar una mesa de trabajo para exigir su liberación. Y estamos hablando de 7 varones que intentaron corregir su sexualidad. O sea, eso me parece grave. Entonces, por ahí también tenemos que apuntar, digo, a la lucha dentro de las instituciones judiciales, a la lucha dentro del Estado. ¿Cómo damos la lucha ahí? Porque si bien, a ver, pensemos que estos espacios son nuestros y los tenemos ganados, ¿cómo ganamos la vereda al frente? ¿Cómo ganamos los sectores antiderechos? ¿Cómo ganamos otros lugares? ¿Cómo generamos otros discursos? ¿Cómo entramos a otros espacios? El caso de Lucas Gargiulo, también hablando de violencia correctiva, un hombre trans que fue visto por 2 muchachos, creían que era un chico gay, cuando le bajaron los pantalones vieron que era un hombre trans, y ahí también ejercen una violencia correctiva a su cuerpo. Digo, y cuando él, perdón, va a hacer la denuncia a la comisaría, no le toman la denuncia, y también hay como una revictimización, una culpabilización. Bueno, ahí también tenemos que apuntar, ¿no? A los transfemicidios de nuestra provincia, exigir que sean bien las investigaciones, que existan protocolos de investigación que realmente conserven pruebas, que realmente contemplen lo que es encontrarle el cuerpo de una mujer trans, lo que significa esa violencia estructural escrita en ese cuerpo una vez encontrado. Entonces creo que, bueno, todavía nos falta, y todavía estamos en una época en la que no tenemos que permitir que se retroceda ni un paso. Porque si bien ayer festejábamos este día y lo conmemorábamos, por eso yo siempre al orgullo le sumo la resistencia, ¿no? Jamás puedo apartar esas 2 palabras porque para mí el orgullo y la resistencia son una respuesta política y la pienso como una respuesta política y desde mi lugar como abogado veo cómo esta respuesta política puedo traducirla en una norma o cómo pelearla en las instituciones judiciales, ¿no? Entonces por ahí creo que también pensando, más allá que fue muy lindo ver en las redes sociales cómo se llenaron las banderas del Pride, del orgullo y un montón de palabras que hacen alusión a este día, Stonewall y todo esto. También nos tocó en Córdoba que una intendencia de Córdoba haya acompañado al colectivo de la disidencia, haya puesto una placa como compromiso de la Intendencia de Córdoba, haya izado la bandera, y sin embargo, un grupo de personas antiderechos bajaron la bandera, rompieron la placa, o sea, esto pasó anoche. Entonces, por ahí también yo creo que quienes compartimos estos espacios, quienes nos sentimos disidentes, quienes nos sentimos diversos, o sea, digo de vuelta, reitero la palabra que más nos guste, no tenemos que dar ningún paso atrás. Por ahí leía textos que hablan sobre los contragolpes, ¿no? Digo, hace años que venimos resistiendo, luchando y ganando derechos, y no tenemos que bajar la guardia porque yo sí creo en algo peligroso que pueda llegar a suceder después de la época de la post-pandemia, de estos sectores bien fascistas que tienen esto muy inculcado del rechazo y la discriminación a la población LGBTIQ+, ¿no? Que también tienen un discurso, que también tienen, digamos, que afrontan de la misma forma que nosotros y nosotras, también sus espacios, ¿no? A ver, pensar incluso en estos testimonios que pasó a partir del colegio del FASTA. Digo, como también un montón de alumnos y alumnas
denunciaban este discurso homo-odiante, trans-odiante, lesbo-odiante que generan estas instituciones privadas dentro de nuestra provincia y que son instituciones que no son aisladas, que pertenecen a un Consejo Federal de Educación, por más que sean instituciones religiosas o privadas. Digo, también pensar en eso, también en esos discursos, porque lamentablemente quienes padecen en primera persona son nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros compañeros que están en esas instituciones religiosas y seguramente la deben estar pasando muy mal. Y que estas instituciones religiosas tampoco son tan inocentes, porque generan un discurso que es muy peligroso para la integridad física de quienes estamos en el colectivo de la diversidad. Y ayer yo lo veo muy representado en este grupo de varones y mujeres que fueron a este Parque Sarmiento en Córdoba, rompieron, ¿no?, lo que fue esta conmemoración y bajaron la bandera. Digo, hay todavía un sector que está obstaculizando, entonces no tenemos que bajar y no tenemos que retroceder, porque estos sectores más fascistas, más antiderechos, están. Entonces, por eso, Miles, yo te agradecía esto de generar estos espacios, generar este diálogo, hacer circular esta información para que todas, todos y todos puedan saber cuáles son sus derechos. Digo, y que esto no se logra más que luchando, porque no hay alguien que nos regale los derechos porque nos crean que nos los merecemos. No, el profesor lo contaba, el profesor decía todo lo que fue la trayectoria, y gracias a personas como el profesor y un montón de personas que deben haber luchado, hoy en día yo puedo decir que gozo de un montón de libertades que quizás otras generaciones no. Y por eso vuelvo a reiterar, yo deseo que las generaciones que nos siguen tengan justamente la misma libertad, el mismo derecho y que puedan vivir su amor como cualquier otra persona. Ay, qué lindo, bueno, me encantó eso, final, nada, yo, la agradecida soy yo, Martín. La agradecida soy yo, de escucharte, de que puedas compartir con nosotros tu experiencia, tu profesionalismo, nada, y las reflexiones que fuiste echando en el medio, ¿no? También desde tu propio lugar, ¿no? Porque te incluiste todo el tiempo, así que nada, la verdad que muy muy agradecida. Para mí es un honor compartir con vos estos espacios, esta lucha, siempre digo, cada uno desde donde puede, ¿no? Desde el lugar que donde estamos y con las herramientas que tenemos, ¿no? Entre todos vamos hacia la misma dirección. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, te estaremos volviendo a convocar para las clases, ¿no? Porque me olvidé decirles que también Martín es profe invitado de nuestras clases en el posgrado, en las formaciones de sexología, educación sexual, así que seguramente te vamos a estar convocando pronto cuando podamos disfrutar de encontrarnos en el salón para seguir educando sobre sexualidades y disidencias. Así que bueno, gracias Martín, enormes gracias para vos. Un besote. Un beso enorme, que anden bien. Gracias.